Buenos días, bienvenidos a College 360, bienvenidos un viernes más a un programa especial. Os estamos dando todos los viernes entrevistas con protagonistas de la liga y hoy además estamos, como dicen allí, ¿no? Borja, fulfilling a promise, ¿no? En cierta manera, cumpliendo una promesa, porque Borja Fernández, actual jugador de Kentucky Wesleyan, ex Montana State, formado en las categorías inferiores del Barcelona, en parte, jugador de la selección española en categorías inferiores, ahora tocaremos todo el tema con él. Pues Borja Fernández nos visita para hablar más en detalle, no solo del March Madness, que bueno, a lo mejor podemos tocar qué te pareció el March Madness, ¿no? Como un review de lo que sucedió en marzo, pero nos visita pues bueno, para conocerlo un poquito mejor. Así que, Borja, lo primero de todo, muchísimas gracias por sacar tiempo para visitar College 360, que ya sabes, esta es tu casa. Nada, un placer. Volvemos desde hace un mes, que ya nos lo pasamos muy bien hablando de la furia de marzo, así que aquí estamos. Sí, sí. Y, Borja, no sé, nos has dicho antes off the record que te vistes, ¿no? La entrevista con Jorge Sanz. Si te ves más entrevistas, siempre aburro a la gente, pero es que es una pregunta que me interesa bastante. Siempre me gusta empezar la entrevista preguntando a la gente cuál es su primera memoria de baloncesto o cuál es ese momento en el baloncesto en el que te enamoraste de este deporte o que te hizo jugar a él. Interesante, pues yo empecé a jugar de muy pequeño y mi padre fue jugador de baloncesto. Él jugó en ACB en su día y bueno, poco a poco aprendí lo que fue él y yo empecé desde muy pequeño, desde los 5 o 6 años, y es que siempre me gustó el baloncesto, siempre estaba con una pelota, siempre estaba en el parque o incluso mis padres me apuntaron a una escuela off the record porque tan pequeño no puedes competir y iba con gente de todas las edades a jugar todos los fines de semana. Y pues empecé a jugar y ninguno de mis amigos jugaba baloncesto. Ninguno de mi entorno ni de mi colegio jugaba baloncesto, pero yo seguí. A mí siempre me ha gustado el baloncesto. O sea, nunca ha habido un momento de, bueno, ahora me gusta más que antes. No, siempre me ha gustado el baloncesto. Siempre he estado muy metido en el básquet. Ujú. Oye, la segunda es un poco clásica también, Borja. O sea, el tema de categorías inferiores del Barça, categorías inferiores de la selección española. ¿Cómo te nace? O sea, ¿qué te llama o cómo surge todo el tema de ir a Estados Unidos? En plan, tú al final Claro, querías una es carrera aquí. complicado. ¿Cómo, Exacto. cómo es un poco todo? Es complicado porque estando en una cantera como el Barça y teniendo a tus puertas el Barça B o ofertas alrededor de España, es complicado porque es un poco algo que no conoces bien. Yo no conocía el mundo college. Yo me acuerdo que de vez en cuando me compraba el pack este que podías ver. Ahora ya no está, pero que podías ver la March Madness. No sé si os acordáis que antes la podíais ver toda entera. Ujú. Sí, Y pues me play. veía los típicos partidos. Pero no sé si os acordáis de Eric Vila, un jugador que estuvo allá Sí. por Estados Unidos y que también estuvo en la cantera del Barça. Y hablando con él, pues me aconsejó, él me enseñó esa ruta de que puedes coger que es alternativa, que lo que te permite es estudiar y vivir sobre todo la experiencia. Y también tuve mucho apoyo de mi padre. Yo al principio no quería, yo no me quería ir del Barça, pero a ninguna costa. Pero mi padre también me ayudó mucho, me puso sobre la mesa las ventajas y las desventajas de irme y la verdad que él me insistió bastante porque él también conocía un poco y pues fue todo muy rápido. Yo en mitad de la temporada, alrededor de diciembre, decidí que me quería ir y universidades empezaron a contactar y el asistente de Sprinkle, coach Chris Haslam, que ahora está con Oklahoma State, acaba de firmar. Me mandó un email, empezamos a hablar y nada, en mitad de enero, en mitad de febrero me invitaron para una visita oficial para allí, para Montana. Y sí que es verdad que desde el Barça me pusieron un mogollón de dificultades. Empecé a jugar menos. Bueno, pasaron cosas que tampoco son importantes, pero bueno, aquí en España no hace mucha gracia, ¿no? Que los jugadores se vayan.
Y me fui un fin de semana para allí de visita con mi familia, me gustó y en la visita misma ya les dije que iba a atender a esa universidad. O sea, en la visita misma, el último día, ya dijimos que vamos a firmar. Y pues fue todo muy fácil porque confiaron en mí y no me lo pensé dos veces. Además, fui allí a ver un partido, justo coincidía que había partido de conferencia y fue una experiencia encantadora y es que no podía pasar esa oportunidad por alto. Ya te digo, en la misma visita que tuve ya firmé. Ujú. Oye, Borja, te voy a hacer, te voy a intentar hacer sudar un poquito con esta pregunta, a ver qué puedes decir o no. Porque creo que esto lo hablamos, Nacho, con Pablo Navarro en su momento, y creo que lo explicó bastante bien, pero sería muy interesante saber tu experiencia. El proceso de reclutamiento de universidades. Ajá. Dijiste que diferentes universidades te Sí, contactaron. sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Lo hacen a través de Es interesante, sí. Pues WhatsApp, a través de visitas, a través de... ¿Te invitan a campuses? es diferente para los diferentes niveles de jugadores. No es lo mismo para un jugador que sale de high school que para jugadores europeos. Pero Ujú. sí, hay gente con diferentes recursos. Existen agencias que te ayudan, existen agentes, pero por lo normal los entrenadores te contactan es muy simple, vía email, te mandan contacto, estamos interesados en hablar contigo y luego ya pues empiezas con llamadas, videollamadas, Zooms, etcétera, etcétera. Y es un poco complicado porque mucha gente de aquí no sabe que un entrenador te hable y te diga que te quiere fichar no significa que te va a fichar. Hay mucho humo, mucho humo. Yo tuve Mm. contacto con muchas universidades, pero es interés. El Mm. típico interés. No porque te hablen te quieren fichar. Y yo estuve hablando durante un largo tiempo con Montana State y también con Coastal Carolina. No sé si, Sí. Sí. sí, con esas dos. Esas dos eran las que más tenía atadas. Pero al final, Montana sí que me pagó una visita, me pagaban todo el viaje, también se lo pagaban a mis padres para que fuésemos para allá. Y pues salió todo muy bien, y salió todo muy bien. Luego sí que desde el Transfer Portal es diferente, porque el Transfer Portal es muy básico. Al final tú pones tu número y tu email y los Mm. entrenadores te mandan WhatsApps y emails. Es que es muy simple, es muy simple. Y luego pues llamadas por teléfono y etcétera. Ujú. Ah, es interesante el tema, Sí, sí, sí. del portal, que luego 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 lo entraremos ahí. tocaremos, si Luego tenemos tocaremos tiempo. eso un poco. No, pero Coastal Carolina es curioso porque el entrenador, que justo esta temporada se ha retirado, Eso tenía, es, tenía fama de reclutar gente europea en su día. eso es. Y eh, tenían un pase europeo también hace Sueco, ¿no? 5 años. Dima Sueco, Dimba. exacto, Y, eso es. y ahora está Ian Granja allí. No, Eso pero es. es curioso, Borja, ¿no? Porque cómo, o sea, la visita tuvo que estar súper bien, ¿no? Porque cómo Borja Fernández cambia Barcelona, una ciudad como Barcelona, Por Montana. por Montana, ¿no? Es más, el fin de semana que yo fui de visita, hubo una tormenta de nieve y bueno, de todo, que fue la más grande de los últimos 10 años. Una locura. Estábamos a menos 30 grados. Y aún Ostras. así me quedé. O sea, es que. No, pero porque me impresionó mucho lo que es el game day, el estadio, los fans, la universidad en sí enorme. Es que es una experiencia. Vosotros ya habéis estado en Sí. Estados Unidos. Y es que es otra experiencia y no quería pasarlo por alto. Ujú. ¿Recuerdas el partido, Pablo, Borja? Perdón. Sí, contra Idaho. Se Ujú. ganó fácil en mi visita, lo recuerdo perfectamente. Sí, mira, lo estoy viendo aquí, 72-50, puede ser un 6 de febrero. 2018-2019, por O sea, esa temporada. no, entonces no. Entonces fue Eh, un 86-72, 9 de febrero, puede Pues ser. sí, pues sí, puede ser. Oye, Borja, en cuanto a instalaciones, tú vienes del Barcelona. Claro, el Sí, Barcelona ya es otro nivel, a nivel cantera y sí. demás. Pero ¿te sorprendió en la visita y luego que ya has estado allí en Montana State y demás? ¿Te sorprendió el tema de instalaciones que Sí, para un jugador de muchísimo, 17, 18 años diga, joder, ¿qué es esto, macho? muchísimo. Y te puedo decir que Montana, que es una low mid major, mm, que no tiene los recursos de una big major, aún así
es muchísimo mejor, y esto te lo puedo asegurar, que muchos equipos ACB. Todo en torno a facilidades de gimnasios, vestuarios, etcétera, campos de entrenamiento, etcétera, es muchísimo mejor, pero solo hay dos facetas en las que universidades fallan, por lo menos en mi experiencia, que no quiero hablar por todas porque al final cada una es distinta. La primera es servicios médicos, al final porque la sanidad en Estados Unidos es muy complicada y es un tema que ni yo lo entiendo. Y lo segundo, la ayuda psicológica. Yo diría que por lo menos mi experiencia en el Barça, temas mental, psicológicos se llevaban mucho más al día, focalizaban más en la salud mental, y yo por lo menos en Estados Unidos no he tenido tanta buena experiencia con eso. En Estados Unidos es más motivador, que hay que sufrir, que en sí no está mal, que es que así tiene que ser la mentalidad. Pero sí que es verdad que en Barcelona yo tuve una experiencia mucho más cercana con todo lo relacionado a la psicología. Estaba recordando yo, Borja, cuando tú fuiste a ver aquello, era la época de Harald Frey, jugador que estuvo por Leboro, ya estaba por Alemania y todo esto, fui ¿no? compañero suyo, yo fui compañero suyo Harald. durante su último año, que pasó por Aleporo y ahora está en Alemania. Exacto. Eso es, el noruego, leyenda de Montana Muy State. muy buen jugador. Es más, él participó en el comité para fichar a Sprinkle. Él le entrevistó. Él estuvo dentro del comité con el director, con el presidente, etcétera. Él estuvo dentro, sí. Como jugador. O sea, como jugador, como capitán. Exacto. Claro, auténtica leyenda allí, claro. Sí. Claro, es que esa iba a ser, Nacho y Borja, mi próxima pregunta. Porque claro, tú llegas allí, pero claro, tú eres reclutado no por Sprinkle. No, por Coach Fish, que Claro. estuvo con Anthony Edwards en Georgia, y no sé si estaba en Oregón ahora como así, no estoy seguro. Pero sí, yo fui reclutado por él, en mi visita yo hablé con él, estaba con él. Y una cosa que nunca olvidaré, yo fui para un fin de semana. Entonces yo llegué un viernes y nada más llegar era por la mañana y nos llevaron a desayunar. Todo el comité de entrenadores nos llevaron a desayunar a mí y a mis padres. Y nada más llegar, en medio del desayuno, Coach Fish coge y se levanta a la mesa y se va, sin dar explicaciones. Y nos enteramos al día siguiente que, estando desayunando con nosotros, recibió una llamada de su hija que ha fallecido. Y la verdad que fue una experiencia muy, muy triste, porque además él el día siguiente, contra el partido contra Idaho, entrenó el partido. Y al día siguiente se reunió conmigo para ver si yo quería venir o no. Y fue algo que me marcó muchísimo. Un entrenador que acaba de perder a su hija, que pierda su tiempo para estar conmigo. A eso me marcó muchísimo. Y luego yo firmé, tenía ya todo pactado, y al de unas semanas lo echaron, se fue, o bueno, no tengo ni idea. Y llegó Sprinkle y fue difícil porque no se cargó, pero no contó con muchos de los nuevos reclutados, y yo fui el único con que se quedó. Así que, entre comillas, tuve mucha suerte. ¿Cómo es eso, Borja? O sea, claro, llega un nuevo entrenador y a partir de ahí él decide quién se queda, con quién cuenta, con quién no. O sea, muy profesional también, ¿no? Al final, por mucho que esto sea amateur y gente con beca, claro, para el nuevo entrenador no cuentas. Y se lleva a sus jugadores, que es lo que está pasando ahora en Washington, claro. Lo que le pasó en Utah State. Sí. Al final, tú te llevas tus jugadores, pues. Ahí que habíamos perdido a Borja un momento. Perdona, que te habíamos perdido. No, perdona, decía que al final es un negocio y él tiene que hacer su trabajo lo mejor posible. Y si con sus jugadores trabaja bien, pues eso es. Pues se va a llevar a sus jugadores, eso es, desde luego. Sí. Pero tú te ganas su confianza, porque tú empiezas tal vez no jugando mucho, siendo, bueno, parte de la rotación, pero sí que a mitad de temporada, más o menos, en esa primera temporada, tú ya empiezas a compaginar partidos de más de 20 minutos. No sé si llegas a jugar alguno de titular también. Y, sí. Bueno, tal vez, antes de entrar, tal vez en el último año, que fue el más difícil,
que ahora nos explicarás también las razones detrás. Claro, ese primer año con Sprinkle y el segundo sobre todo, supongo que para ti fue una experiencia Fue una experiencia muy tremenda, buena. ganarte la confianza, ¿no? Eso es, y fue muy difícil, sobre todo porque en verano cuando llegué, sí que por nivel yo me veía bien, pero estaba un poco verde en normas, en cómo se trabajaba, en cómo envolverme un poco en el estilo americano. Sí que estaba un poco verde. Pero sí, a mitad de temporada, poco a poco, en los entrenamientos, pues ir demostrando y él premia mucho al esfuerzo y estaré siempre agradecido de que eso es mi primer año freshman y el segundo año tuve bastantes minutos con él y estuvo muy bien. Lo único malo que el primer año tuvimos el parón por el COVID y el segundo año perdimos en la final de conferencia. Pero bueno, fueron años muy bonitos y que un poco remarcan también la trayectoria de Sprinkle. Es decir, el primer año cogí un programa que era muy mediocre dentro de la Big Sky. El segundo año llegamos a la final. El tercer año lo ganamos. El cuarto año que yo no estuve, lo vuelven a ganar. Entonces dice mucho de alguien como él. Y luego va a Utah State y gana. Y bueno, hombre, pues vamos a prepararnos a ver qué hace el año que viene. Sí. Pues. Y lo que decías del último año, perdona que te corte, pues yo en verano fui convocado con la selección sub-20 de España y entrenando me lesioné de la rodilla, estuve operado hasta diciembre, enero y bueno, pues él siempre fue muy sincero conmigo. Él me decía, mira, tengo estos transfers que van a jugar por delante de ti y no es nada personal, vienes de una lesión y te necesitamos. Al final no hice un redshirt year pues porque me dijo que por si acaso me necesitaba y me premió. Al final esos 5 minutos, esos 4 o 3 minutos que jugué en la March Madness al final del partido, pues me premió y siempre se lo voy a estar agradecido. No, sí, claro, hay que recordar a la gente, claro, que encima te pillan el 20, el primer año, el COVID, el primer año de Estados Unidos, todo el tema del COVID, que esa temporada la trastoca toda por completo y la siguiente es un poco justo lo que nos acabas de contar, ¿no? Eso es. ¿Sabes qué? Me gusta a mí mucho hablar de las pistas de la Big Sky. La gente, evidentemente, hablas de la Big Sky, toda la gente te va a decir Weber State por Damian Lillard, o a lo mejor no saben que Weber State estaba en la Big Sky, ¿no? Pero canchas complicadas, yo desde aquí puedo ver Weber State, Montana, Eastern Washington. Tú que has pisado casi todas o todas, ¿cuál recuerdas más caliente de decir esta pista, ¡oh, qué difícil es ir ahí! Vale, la más complicada para nosotros era Montana, porque es rivalidad y existe el derby. Y es un campo muy caliente. Yo solo he ganado una vez allí. Es un campo muy caliente. Pero sí que es verdad que Weber State, por jerarquía, impone bastante. Pero hay un campo que está muy infravalorado, que no es que sea difícil a nivel de baloncesto, pero que en Northern Colorado es que están a más de 2.000 metros. Están a más de 2.000 metros en Colorado y es muy complicado jugar allí. Es más, muchas veces es el único partido que viajamos 3 días antes. Para aclimataros. O 2 días antes en vez de 1, exactamente, para entrenar allí y aclimatarnos. Eso es. Hay que recordar. Jonah Radebock y Dalton Knecht han salido de Norte Colorado, por ejemplo, entre otros. Eso es. Oye, pues ya que estamos tocando jugadores, Borja, no es ningún secreto que tú jugaste con Great Osobor en tu última temporada fue, ¿no? En Montana State, que él era exactamente. freshman. Eso es. Pero también te jugaste con, si no me recuerdo, con Raquan Battle, que luego se transfirió también jugué con él. Eso es. a West Virginia. Claro, ese equipo. A ver, me voy a centrar en Great Osobor, porque ya sabéis, hace poco hablamos de él, que se ha comprometido con Washington y demás. Claro, Osobor es un producto de Sprinkle, ¿no? ¿Podemos definirlo así? Al 100%. Al 100%. Y te explico más por qué. Él compartía minutos, bueno, era el suplente de Jubril Pelo, que esa temporada fue MVP de la Big Sky. Y aún así, teniendo al mejor pívot de la liga, le daba minutos. Es decir, siempre le ha mimado mucho.
Y en el buen sentido, día a día se lo ganaba y era muy bueno. Y luego también a ese equipo le añadimos Raekwon Butter, pedazo de jugador, que venía de Washington, que era un transfer que venía de Washington, que estuvo muy mala experiencia, no tenía muy bien... Su experiencia no fue muy buena y no venía en muy buenas condiciones. Y Coach Sprinkle le supo también reacondicionar. Teníamos a un base que era muy bueno, Xavier Bishop. Teníamos un muy buen equipo. Y sí que es verdad que es lo que tú has dicho, es 100% producto de él, porque teniendo al MVP en el equipo, él siendo su suplente, aún así le daba minutos y le daba responsabilidades. Y pues hasta ahora, yo no me extraña que le siga, no he hablado con él de esto, pero quién mejor que quien ha confiado en ti y quien te ha dado cuerda libre para que tú juegues. Yo creo que en Washington lo va a hacer mucho mejor que en cualquier otro sitio, porque al final el entrenador ya le conoce, ya sabe a lo que va a jugar y ya sabe lo que tiene que dar para después ir a la NBA. Volvemos un poco al tema, Borja, ya del transfer, si queréis. No sé si, Jairo, ¿quieres tocar tú algo de Montana State? ¿Más aún? Yo tengo que hacer una puntualización. Porque en su día hablamos de Borja cuando estaba en Kentucky Wesleyan y nos equivocamos en Twitter y dijimos, Borja jugó poco en Montana State porque me equivoqué con otro jugador. Y tu padre estuvo bien al quita ahí y me pegó ahí un buen refile al cual le dije, estas, es verdad. Cuando yo ya me acordé, dije, claro, Borja jugó en Montana State, es cierto. Es curioso, ¿eh? Pero no, ya, volviendo fuera de bromas, Borja, tema de... Claro, Montana State te dice Sprinkle eso, tú te apuntas al portal. Para la gente que no sabe, ¿no? Que está muy de moda el tema portal, ¿cómo es? O sea, ¿cómo tomas tú la decisión? ¿Luego apuntarte? Si se puede decir quién contactó contigo. Sí, es un proceso muy fácil, entre comillas. Tú, una vez tomas la decisión, con la universidad tú te metes en el portal online y es muy básico. Tú pones tu número de teléfono y tu email. Y es una base de datos que los entrenadores ven todos los nombres, ven tus características, tus estadísticas, etcétera. Y los entrenadores te contactan directamente al email o al teléfono. Es muy simple. Y a partir de ahí empiezan las llamadas y luego ya tú vas valorando y hablando con los entrenadores. O sea, perdón, Jairo, perdón que te... No. Solo entrenadores y... O sea, digamos que toda gente de fuera del mundillo de los staff no entra a ver eso, entiendo. No entra. Es una base de datos que tienen los entrenadores, asistentes, evidentemente, de División 1, División 2, División 3, NAA, JUCO, etcétera, etcétera. Y vale, de acuerdo. Ahora vamos a entrar en la decisión. Creo que lo tocamos ya en el Selection Sunday, pero bueno, por si acaso la gente no se vio las 10 horas de directo que hicimos, vamos a intentar comprimirlo aquí. Claro, tú te marchas a División 2, Eso pero tú es. tenías ofertas de División 1. Sí. ¿Cómo te convencieron? Pues me convencieron porque yo lo que buscaba era porque después de ganar la decisión es más fácil. Al final, después de tener el anillo, que lo tengo por aquí, por cierto, si queréis que lo enseñe, que lo he traído, mira. Hombre, por supuesto. Claro. Aquí lo tengo. A ver, un poco más ahí. Ahí, perfecto. Ahí. No sé si se ve bien el anillo ahí. Sí. Lo que decía, al final, después de ganar, la decisión es más fácil. Y yo lo que buscaba era un papel más protagonista, donde terminar mi carrera de college. Y sí, hablé con Divisiones 1 y estaba hablando mucho y llegábamos muy lejos en conversaciones con North Dakota, pero Kentucky Wesleyan me pagó la visita, fui ahí durante un fin de semana y bueno, prometían lo que yo buscaba directamente. Y al final un jugador, o por lo menos desde mi punto de vista, lo importante es que confíen en ti y que tú estés a gusto. Y yo no tenía ningún complejo de bajar a División 2, pues porque al final conozco División 2 y sé que es un sitio donde voy a estar más cómodo y donde voy a poder ser más yo y menos complejos. Y bueno, tomé la decisión, no me arrepiento para nada porque está muy, muy a gusto en Kentucky Wesleyan.
Tengo otro anillo pendiente para el año que viene, que este año hemos ganado la conferencia. Y pues estoy muy orgulloso de haber competido División 1, División 2, de haber ganado en los dos niveles, diferentes roles y muy satisfecho. Y decir que División 2 está lejos de División 1 en temas de publicidad y marketing. Y al final la máxima diferencia es el físico. En División 1 tienes físicos ya más hechos, ya más preparados para la NBA. Y División 2 es gente más de perfil menos física, pero al final mismo talento. Sí que hay diferencia, pero bueno, este año hemos ganado a Louisville. Hemos dado un poco la campanada. Pero sí, al final doy el salto a División 2 pues porque me prometen un rol más de protagonista. Y al final tomé la decisión y sin pensármelo me fui a Kentucky. Nacho, déjame hacerle una pregunta. Te estoy poniendo hoy en compromisos, Borja, pero Kentucky Wesleyan, que es un equipo top, ¿no? ¿Se podría denominar top 20 División Sí. 2? Sí, Más. A ver, somos la universidad con los más top títulos 10, nacionales top de la 5. historia, Sí. con 8 títulos nacionales. Entonces, Kentucky Wesleyan en la Big Sky que tú conociste, ¿a qué nivel competiría? Sería complicado. Yo creo que en casa no perdemos, pero fuera de casa sí. No, a ver, no se puede comparar al final más que nada por el físico. A ver, siendo humildes, siendo sinceros, por abajo en la tabla, Pero algún partido seguro que robamos. Y espero que en Montana. A eso les tengo mucha rabia. Nada, también para que la gente entienda, claro, lo que ha dicho Borja, ¿no? O sea, Kentucky Wesleyan es top 5 para mí, equipos reconocidos de División 2, porque como ha comentado, luego en Precision, sobre todo algún equipo de División 1 suele jugar contra ellos y por probarse y por todo, ¿no? Pero claro, Borja, realmente para mí, o sea, tú lo has comentado, ¿no? O sea, bajar División 2, pero claro, sinceramente, entre Kentucky Wesleyan o un equipo de los más bajitos de División 1, también No hay que diferencia. suelen estar por el sur también más o menos, ¿no? Pero a lo mejor de la SWAC, la Southland, tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Incluso a lo mejor peleando, exactamente. peleando entre los top División 2, no, Borja, a lo mejor es que ahí hasta más. Ahí está más. Incluso, ahora que lo conozco mejor, hay muchas divisiones 1 de perfil bajo que no quieren jugar contra nosotros. Nosotros este año, por ejemplo, queríamos jugar contra USI, Southern Indiana, contra Evansville, y muchos equipos no quieren jugar contra ti porque saben que están al mismo nivel. Claro. Amigo, no, está muy bien que estemos sacando este tema, porque sí que es cierto, claro, la gente olvida que en la NCAA División 1 hay 363 equipos, y es una cosa que Nacho y yo repetimos muchas veces. Los 363 equipos van desde equipos súper competitivos a un nivel tremendo hasta equipos, pues evidentemente, que ni tienen físico ni casi talento. O sea, entonces, un top de nivel de División 2 no tiene por qué ser el nivel más bajo de la División 1. Y esto es algo muy para aclarar a la gente, por si acaso hay gente que se pregunta por qué Borja decidió irse a División 2. Bueno, no son solo minutos, es que los minutos que juegas también tienen cierto nivel. O sea, no te has ido a un equipo de nivel bajo en División 2, básicamente. Exacto, y al final lo que regula que una universidad esté en División 1 o 2 es la cantidad de estudiantes y el dinero que tenga la universidad. Exacto. Luego ya la habilidad de entrenar, de reclutar, etcétera, ya depende de cada equipo. Puede haber un programa en División 1 que no funcione bien y que no sea mejor que ni el top 30 de División 2. Al final, cada universidad es un mundo. Y también ahora ya que estoy acabando y que puedo hablar, hay muchos casos, sin decir nombres, de jugadores españoles que van a high majors de División 1 y no juegan y luego se ven obligados a transferirse. Hay muchos complejos en el que irse a División 1 a un equipo de nivel mucho mejor que una mid-major. Y hay gente que no tiene la experiencia y que no sabe, pero bueno, esto es todo un aprendizaje al final. Pues creo que decimos siempre, ¿no, Borja? Que al final tú cuando fuiste ya hace más años, claro, no había tanta facilidad
como ahora, que realmente, pues, a lo mejor también porque cada vez habéis sido vosotros más los que habéis ido allí, son más los casos que nos lo contáis y todo lo que pasa. A día de hoy, no sé cómo lo verás tú, pero a mí me sigue sorprendiendo mucho que haya estos chicos que van a una universidad high major, que no juegan, pues porque hablábamos con Jorge, ¿no? Porque no conocen al entrenador, porque tal cual, o sea, ¿cómo lo ves tú? O sea, en plan de, no sé, o sea, yo pienso como tú, o sea, no entiendo cómo pueden ir a una high major sin asesorarse, porque hay mucha gente detrás de estos chicos, Mucha top. gente y sobre todo mucho marketing y dinero detrás en sentido de agentes que por nombre lanzan a sus jugadores a high majors y no se dan cuenta que Estados Unidos, viniendo de Europa, especialmente, Sí. es muy complicado jugar a nivel alto. Porque tú hayas jugado a un nivel alto en Europa no significa que vayas a triunfar en Estados Unidos. Eso no quita que la experiencia sea al 100% perfecta, me refiero, una con la otra es compatible. Sí, sí. Pero bueno, poco a poco ya el bombardeo europeo en college cada vez es mayor y cada vez se abre la puerta más. Y bueno, al final yo creo que va a ser una liga muy internacional, donde cualquiera de Europa, Asia o Latinoamérica, incluso que ya hay poco a poco más jugadores, va a ser una liga cada vez más internacional y cada vez más high majors están apostando más por europeos, cosa que es positiva. Así que bueno. Digamos que estás siguiendo, en cierta manera, lo que estás diciendo, ¿no? Que la tendencia es que estás siguiendo lo que era la NBA hace 10, 15 años, Exactamente. poquito a poco, con Ve- diferentes Vemos que burocracias detrás, pero... claro, vemos que en el top 10 de jugadores college ya se van metiendo uno o dos extranjeros, pues poco a poco eso, como pasó en la NBA, va a dar la iniciativa a equipos a cada vez reclutar más en Europa, efectivamente. ¿Cuáles fueron a nivel global los grandes cambios que viviste? Evidentemente cultura y la temperatura en Montana y demás, pero en Montana y en Kentucky, porque la experiencia ya va a ser tu quinto año. Eso es. ¿Cuáles son los grandes cambios que, digamos, a un chaval de 16, 17 años que viene de España o de Europa le dirías, ten cuidado con esto o tienes que trabajar esto porque Lo no es tan primero de fácil como todo es parece? el físico y sobre todo aguantar mentalmente. Yo en Montana tuve una experiencia muy dura a nivel de físico en los entrenamientos, de sesiones a las 6 de la mañana a correr, estás todo el día en la línea corriendo y en Kentucky y Wesleyan me di cuenta que es lo mismo. Hablando con compañeros en otras universidades es del mismo palo. Me refiero en la exigencia física y sobre todo mental es muy grande en Estados Unidos. Es más militar, si podemos poner un símil. Es más militar, te llevan a un extremo, si podremos Sí. poner un símil. ¿Y cómo ha sido un día, Borja, tuyo en Kentucky Wesleyan esta temporada? O sea, porque, por ejemplo, hablando con Álvaro Cárdenas, el jugador que ahora es actual jugador de Boise State, sí que nos dijo que todo era planificado, ¿no? Que a cada hora tenía que hacer una cosa, todo muy medido en tiempo. ¿Cómo es un día de Borja Fernández ahí en Kentucky Wesleyan? Sobre Pues todo mira, en temporada, exacto. cuando. Los días en Montana y en Kentucky son muy parecidos. Trabajan todos muy, muy parecido. Yo me levanto, normalmente depende de la carrera de cada jugador. Tú tienes un entrenador asignado que te asesora y está contigo para temas estudios. Suele haber 3-4 asistentes en cada equipo y cada asistente tiene 3-4 jugadores asignados por estudios. Entonces, por la mañana vas a clases desde las 8 de la mañana hasta la 1 de mediodía, pero durante las clases siempre tienes huecos donde tienes sesiones de tiro con los entrenadores, tienes sesiones de gimnasio, etcétera, personalizadas. Después al mediodía, nuestro horario de entrenamiento era sobre las 2-3 del mediodía. Después normalmente solemos ir a donde los fisios a hacer rehabilitación, masajes, estiramientos, hielo, etcétera, etcétera. A la tarde tenemos sesiones de estudio en salas con tutores, etcétera. Tenemos un mínimo de horas que tenemos que hacer a la semana. Y luego ya la noche es más libre. Normalmente solemos entre nosotros ir a tirar Tenemos un pabellón acceso 24 horas, solemos ir a tirar, tiempo libre, puedes ir al gimnasio, normalmente nos juntamos varios del equipo a jugar 1 contra 1, a veces hacemos mini torneos de 3 contra 3. Estamos todo el día en el pabellón, la verdad.
Y Ujú. tiempo libre, poco. Al final estás todo el día en clase, entrenando o tecnificando con los entrenadores. Y luego sí que es verdad que en temporada cambia un poco más porque tienes 2 partidos a la semana, viajas el día anterior a los partidos, hay semanas que estás desde martes hasta domingo fuera de tu ciudad. Y ya cuando la temporada va más hacia marzo, los entrenamientos se reducen, tienes algo más de tiempo libre, pero sí que estás más estresado. Entonces ese tiempo libre lo implicas en ver más vídeo, estás más con el ordenador viendo en Synergy, no sé si conocéis la plataforma Sí, Synergy, sí. viendo vídeos del rival, partidos, etcétera. O sea que al final de agosto, que empieza la pretemporada, hasta marzo estás full a baloncesto. Ujú. Oye, Borja, que no lo hemos dicho a la gente, esto es culpa nuestra. Claro, para que la gente lo entienda, Borja Fernández ha hecho este año promediado 17 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias en Kentucky Wesleyan. Para quien no lo sepa también, habéis ganado, si no me equivoco, la Great Midwest Athletic Conference, creo que se llama. Eso es. Te voy a hacer 2 preguntas en una. Una de la temporada pasada. Perdisteis los 2 últimos partidos y además en 2 partidos donde erais favoritos. Sí. Sí, esa es por un lado y ya lo uno con la decisión de seguir en Kentucky Wesleyan esta temporada. Pues las 2 derrotas vinieron en el peor momento de la temporada. Nosotros, antes de perder esos 2 últimos partidos, veníamos de ganar, no me acuerdo si 10, 11 o 12 partidos seguidos ganados. Y sí que es verdad que teníamos el campeonato de la liga asegurado, teníamos el puesto 1 asegurado y nos relajamos y perdimos en casa en la primera ronda del torneo de conferencia y perdimos en primera ronda contra el seed octavo. Y fue un palo muy gordo. Pero nos relajamos en cierto sentido porque ya estábamos rankeados a nivel nacional en División 2, sabíamos que íbamos a ir al torneo y pecamos de relajarnos. Y la decisión de quedarme un año más va ligada a esto. Nosotros perdimos en la March Madness de División 2 en primera ronda, en un partido que se supone que teníamos que ganar. Y la decisión también viene basado en base a eso. Yo tenía la opción de probar en el Transfer Portal una vez más, pero sí, esta universidad ha hecho mucho por mí y el entrenador este año ha confiado mucho en mí, el juego se ha basado pasando por mí y le debo bastante a ese entrenador. Y no, yo estoy muy contento donde estoy. Tengo allí mi novia, voy a poder seguir estudiando y no me lo pensé. Una vez que la oportunidad estaba encima de la mesa, quería continuar. En ningún momento quería dejar la ciudad. Y ya por ir acabando, Borja, o sea, el próximo año, ¿qué esperáis en Kentucky Wesleyan? O sea, ¿vais a volver a ser favoritos allí? ¿Será mucha gente? ¿Cómo veis el futuro, sobre todo allí? Que evidentemente os van a exigir, siendo Kentucky Wesleyan, nos van a exigir estar siempre ahí arriba. Es que es un pueblo, es una ciudad que ha tenido mucha historia y hasta el 2014-2015 el pabellón siempre estaba lleno, con 5.000 personas todos los días. Y estos últimos 8 años fue un poco para abajo el tren y lo hemos vuelto a subir. Y las expectativas en el pueblo están muy altas. Por cada rincón que vas, la gente te reconoce, te habla del año que viene y las expectativas no son ninguna que no sea ganar todo. Y tenemos ya puesto en el vestuario que a por el título nacional, a por todo y ahora a trabajar. Ahora estoy en España, voy a pasar un par de semanitas aquí antes de volver a Estados Unidos y a preparar la temporada que viene, no queda otra. Supongo que pocas vacaciones, ¿no? Aparte de estas 2 semanitas en España. Pocas, nada. Volver, renovar pasaportes, visados y a volver a entrenar. Muy bien. Pues, Borja, vamos a despedir como lo hicimos en el Selection Sunday. Hemos estado 40 minutitos, queremos hacerlo ameno también, dinámico, pero también nos dejamos muchas cosas porque, pues una vez antes de que comience la temporada, pues, oye, una charlita de media hora para ver cómo está todo, ¿no? A nivel general, las noticias del verano, cómo está Kentucky Wesleyan,
Los partidos, seguro que te vais a tener algún partido contra División 1, ¿no? En pretemporada. Seguro, No, seguro. no creo, Yo ya sé, no no creo que es sea seguro, Louisville. pero no sé, seguro no, pero ya conozco, están hablando con alguno y van a ser potentes. En agosto o cuando sea hablamos, os lo digo, si queréis. Pero van a ser Perfecto. potentes, van a ser potentes. El rap. ¿El Rafa Arena? No lo sé si es Raparera, pero... Nada, en agosto vuelve Borja y nos lo cuenta, tranquila. Hombre, es que Mark Pope es muy del estado. Mark Pope quiere hacer renacer esas rivalidades. Bueno. Borja, lo dicho, un placer tremendo. Gracias por pasarte por College 360. Sinceramente, te queremos hacer un asiduo de esto. O sea, queremos que vengas, ya te lo dijimos en el Selection Sunday, facilidad para contactar contigo, de la manera en la que comunicas, la honestidad, la humildad que transmites. Perfecto para también los valores que intentamos transmitir en el canal. Gracias. Y además que nos pareces una persona muy interesante con una historia también muy interesante. Nos hemos dejado temas, ya te preguntaremos en la próxima vez, pues más en detalle sobre Sprinkles, sobre Oxoboard, en plan antes de comenzar la temporada, que a lo mejor a la gente también le puede interesar. Pero de momento, Borja, te deseamos toda la suerte del mundo, pasar últimos días, ¿no? ¿Estás en Barcelona? En Bilbao, estoy en Bilbao. En Bilbao, claro, que tú eres de Bilbao, muy importante. Aunque hayas jugado en las categorías inferiores del Barcelona. Y lo dicho, un placer enorme. Borja Fernández, el próximo año habrá que seguirle en Kentucky Wesleyan más en detalle y le traeremos antes de que comience la temporada para hablar de otros muchos temas que se nos han dejado ahí guardados, pero los dejamos ahí guardados para cuando regreses. Así que nada. Pues muchas gracias. Un placer. El placer es mío, de verdad. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, lo dejamos aquí. Gracias a todos vosotros también, los que nos habéis visto o escuchado. Como siempre decimos, cuando traemos algún invitado, si tenéis alguna pregunta, por favor, dejadla en comentarios. Siempre se la intentamos pasar si tenéis alguna pregunta y seguro que Borja es capaz de sacar tiempo para contestaros, siempre que no le haga sudar mucho, que ya le hemos hecho sudar mucho off the record antes. Y nada, ya sabéis, darle a me gusta al vídeo, comentarios, preguntas para Borja y suscribiros al canal en YouTube o en formato podcast en iVoox o Spotify. Volvemos la semana que viene, ya sabéis, aunque sea postemporada, seguimos todos los días de diario con programación en College 360. ¡Hasta luego!